computadora. Gracias. Ahora sí, ¿no? Bueno, Sí. vamos a reiniciar a objeto de que les quede registrada, digamos, la grabación para el repaso correspondiente. Entonces, estamos viendo en Estadística 1, iniciando la clase, estamos iniciando el tema de las medidas de dispersión, una nueva unidad. Vamos a compartir la pantalla con ustedes. ¿La pantalla se está viendo? Sí. Ok. Sí. Bueno, las medidas de dispersión o variación. ¿En qué consisten las medidas de dispersión o variación? ¿No? Estas medidas nos indican la intensidad con que se dispersan los datos, se dispersan o concentran los datos o observaciones respecto a una medida de tendencia central. Por ejemplo, aquí tenemos la representación gráfica de las medidas de frecuencia, ¿cómo se llama? Las curvas de frecuencia o distribuciones de frecuencia, ¿no? Representadas con el color rojo, azul y verde. Supongamos que estas tres curvas nos están representando los datos de las calificaciones del primer parcial de tres grupos de estadística que tengo. ¿Ya? Grupo A, B, C. ¿No? Si yo saco una medida de tendencia central como la media, es muy posible de que, por ejemplo, a objeto del ejemplo, todos los grupos tengan una media de 70. ¿Ya? O sea, la media de calificación de mis tres grupos es 70. Porque, fíjense, coinciden cabalmente el punto de tendencia central en las tres curvas. Ese valor de tendencia central, como es el de la media, no me dice muchas cosas respecto a características o algún detalle de las calificaciones que he tenido en los cursos. Por sí sola, la medida de tendencia central carecen de significación si se desconoce qué tan concentrados o dispersos se encuentran los datos respecto a este promedio. Yo no puedo decir, si alguien me pregunta, oiga, ¿cuál fue el rendimiento del primer examen de sus alumnos? Yo digo, bueno, expresado en la media, mis tres grupos tienen un promedio de 70. Pero me falta un complemento en conocer qué tan disperso a ese promedio de 70 están el conjunto de datos. Y aquí gráficamente estamos viendo, por ejemplo, que el grupo que está representado por la curva roja, la mayoría de los alumnos, la gran mayoría de los alumnos han sacado notas cercanas a 70. ¿Sí? O sea, están bastante, podemos decir, están bastante concentrados, fíjense, están con respecto al punto medio. En cambio, los otros dos cursos, ¿no? El resultado ha sido, digamos, diferente, ¿no? El más extremo es este curso que está representado con la curvita con color verde. Si bien el promedio es 70, pero hay una gran dispersión en las notas de mis alumnos. ¿Está entendido? Entonces, en conjunto, estas medidas de localización o tendencia central y de dispersión son necesarias trabajarlas así en conjunto para tener una cabalidad, digamos, de los detalles o características de los datos que uno está estudiando o trabajando. ¿Está entendido, no? Lo que son las medidas de dispersión y la medida, en este caso, un repaso de la de tendencia central. Bueno, aquí tenemos un ejemplo numérico respecto que complementa este ejemplo gráfico. Por ejemplo, tenemos dos grupos de datos. Aquí hay dos conjuntos de valores o de datos. Por ejemplo, el conjunto A, el conjunto B. Fíjense ustedes. ¿Cuál es el promedio que tenemos en el grupo A y en el grupo B? Ustedes sáquenmelo rapidito, ya ustedes conocen. ¿Cuál es la media de A? ¿Cuál es la media de B? Media para datos
no ordenado o no clasificado. ¿Ok? Ustedes tienen una maquinita a mano. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos. ¿Sí? Entonces, 9 más 10 más 12 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13 más 14 más 15 dividido. ¿Cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6. ¿Cuánto da? 7. 9 más 10 más 11 más 12 dividido 12, listo. 12. Ya. Anótenlo, por favor. O sea, la media del conjunto A es 12. ¿Cuál es la media del conjunto B? Hay una radio por ahí, por favor. Ya. ¿Cuál es la media del conjunto B? 12 igual dice. 12, ¿no es verdad? A ver, sigamos ejercitando. ¿Cuál es la mediana de A? Trágase azúcar y pan, papi. Ahí Después está. de maicena y Emanuel huevo. Gutiérrez, por favor, su micrófono. Perdón. Ya. ¿Cuál es la mediana de A? 12, Lice. 12. Bueno, ¿Cuál es la mediana de B? a ver. 12, ¿eh? 12 también, ¿no? Sí, fíjense. O sea, en ambos grupos, en conjunto A, conjunto B, las medidas de tendencia central, en este caso vamos con la media nomás. El otro caso fue para ejercitar la mediana. La media fue 12, ¿no? Es más o menos lo que le estoy diciendo acá. Mis tres grupos me sacaron en promedio 70. Ah, pero aquí el grupo representado por la gráfica roja tiene las notas, todo el conjunto de alumnos tienen notas muy cercanas al 70. En cambio, esta verde, si bien su promedio fue también 70, pero hay datos muy dispersos. Hay mucha gente que sacó notas, o sea, muchos alumnos que sacaron notas bajas y algunos también que sacaron notas elevadas. En conjunto, todo me dio 70. ¿Ok? Bueno, a simple vista, ¿cuál de estos conjuntos tiene los datos más dispersos? A simple vista. El B. El B, ¿no es verdad? Sí, porque el B va desde 6 hasta 18 y el otro va de 9 a 15. Están más cercanos en torno a este punto 12. ¿Está entendido, no? Entonces aquí tenemos dos conjuntos de datos que a pesar de que tienen el mismo punto central, son diferentes porque el uno es más disperso que el otro. ¿Ok? Entonces las medidas de dispersión me miden esa dispersión, esa disparidad que tienen respecto a un valor central. Bien, hay varias medidas de dispersión o variación. Entre ellas tenemos la varianza, la desviación típica o desviación estándar y el coeficiente de variación, que son los que nosotros vamos a desarrollar, explicar, digamos, porque son los más utilizados, ¿ya? Así como mostramos en el anterior capítulo que hay varias medidas de tendencia central o localización, nos concentramos solamente en tres de ellas que son las más utilizadas: media, mediana, moda. Ahora nos vamos a concentrarnos en varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Y dentro de ellas van a ver, anticipadamente, nos vamos a concentrar mucho en desviación típica o desviación estándar y un poco en el coeficiente de variación. La varianza la vamos a ver porque es necesario verla también, pero no es útil para efectos de lo que vamos a ver en estadística 1. Bien, comencemos con la varianza. La varianza, que sabemos que es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Esa es la definición de la varianza. Nos está midiendo cuál es la dispersión que tienen los datos respecto a un valor central como es la media. ¿Ok?
Para su cálculo se obtiene de sumar todos los desvíos respecto a la media aritmética elevados al cuadrado, dividiéndose entre el total de datos de la serie. Esta es una definición, digamos, textual, digamos, de lo que es la varianza, y lo vamos a ver con la formulita. No se preocupen, con la fórmula lo vamos a entender esta definición. Y otro dato antes de pasar a la otra lámina nos dice, aunque la interpretación del valor que arroja la varianza no nos da demasiada información, su cálculo es necesario para obtener el valor de otros parámetros. Vamos a ver qué quiere decir esto. Por eso le decía, vamos a conocerla, la varianza, pero luego la vamos a dejar, no la vamos a utilizar a efectos de estadística 1. Es importante para el cálculo de otros valores o parámetros, pero para nosotros solamente la vamos a conocer. ¿Cómo encontramos la varianza? Repasemos un poco nuevamente este segundo párrafo, que es la definición, digamos, aritmética o estadística de la varianza. Es la suma de todos los desvíos, ¿no?, de la variable, ¿no?, sumar todos los desvíos de la variable respecto a la media aritmética y se la eleva al cuadrado. Luego de elevarse al cuadrado se divide entre el total de datos. Aquí la tenemos representada la fórmula de la varianza. Tenemos, como siempre tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Si estamos trabajando con datos de la población o si estamos trabajando con datos de una muestra. Entonces vamos a tener varianza poblacional o varianza muestral. Siempre tenemos que ver esa situación. ¿Ok? En ambos casos también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si los datos son no clasificados o si los datos son clasificados. De acuerdo a ello, aplicamos la fórmula correspondiente. ¿Ok? Bien, por ejemplo, aquí tenemos la explicación de este segundo párrafo, ¿no? La varianza se obtiene haciendo las diferencias de cada una de las observaciones respecto a la media, elevadas al cuadrado, y luego dividido entre el tamaño, en este caso de población o muestra. ¿Ya? ¿Volvemos? Se obtiene de sumar todos los desvíos de cada uno de los datos respecto a la media aritmética elevados al cuadrado y se lo divide entre el total de datos de la serie. ¿Ok? Bien, entonces volvemos a repasar. Siempre cuando estemos calculando medidas de tendencia central o medidas de dispersión, nosotros tenemos que identificar exactamente qué datos estamos trabajando. Y para ello primero tenemos que decir, ¿estos datos provienen de una población o provienen de una muestra? Y además, ¿estos datos son no clasificados o no ordenados o son clasificados o ordenados? De acuerdo a ello, aplicamos la fórmula. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, y otra cosa, el tercer párrafo nos dice, aunque la interpretación del valor que arroja no nos da demasiada información, su cálculo es necesario para obtener el valor de otros parámetros. O sea que no lo utilizamos mucho en este aspecto, porque fíjense, la varianza se representa con una letra elevado al cuadrado. En este caso, poblacional, siempre hemos dicho que vamos a utilizar letras del alfabeto griego. Aquí hay alfabeto griego, aquí hay alfabeto griego, ¿no? Este valor es lambda, letra del alfabeto griego, elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando obtengamos nosotros el valor, el cálculo de una varianza, por ejemplo, poblacional o muestral para datos no clasificados o clasificados, ese dato es difícil de interpretar porque es algo elevado al cuadrado, ¿no? Es lo que estamos diciendo. El valor que arroja no nos da demasiada información, es difícil de interpretar. ¿Ok? Es difícil de interpretar. Porque yo no puedo trabajarlo en conjunto con el complemento que es el valor de una medida de tendencia central, de la media.
La media estoy trabajando yo con datos que no están elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con la misma unidad de medida. No podemos trabajar, para exagerar un ejemplo, con perros y gatos. O trabajamos con perros o trabajamos con gatos, ¿no? Perro puede ser la media y gatos aquí porque está elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, no tenemos mucho uso a efectos de estadística 1, que es lo que vamos a hacer. Pero sí lo van a utilizar ustedes bastante en estadística 2 porque ahí el cálculo es necesario de la varianza para obtener el valor de otros parámetros que van a ver ustedes. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es de que cuando estamos trabajando con muestras, con datos de una muestra, cuando estamos trabajando con datos de una muestra, fíjense ustedes en el denominador. Ya no es dividido entre n, el tamaño de la muestra, sino dividido entre n menos 1. N menos 1. ¿Sí? Nota. Se aplica n menos 1 aquí cuando cuando el tamaño de muestra es menor que 30. Si es mayor que 30, se aplica n cuando n es mayor igual que 30. ¿Está entendido? Si yo, por ejemplo, quisiera calcular la varianza de cualquiera de estos dos conjuntos de datos, en este caso, por ejemplo, voy a aplicar, si fueran esto, digamos, si fuera una población, aplicaría esta fórmula. Si fueran datos de una población. ¿Eh? Yo tengo, ¿cuántos alumnos? 7 alumnos, por ejemplo, ¿no? Y saco el promedio de los 7 alumnos, estoy trabajando los datos de toda una población. Aplico esta fórmula poblacional para datos no clasificados. No están en un cuadrito de frecuencia. ¿Ok? Pero si estos datos provenieran de una muestra, por ejemplo, yo sé que ustedes son 74 inscritos hasta el momento, y yo por cuestiones de tiempo o flojera no calculo de los 75 alumnos, y calculo solamente de una muestra de 7 alumnos. Entonces estoy trabajando con datos de una muestra, ¿no? Datos no ordenados, datos muestrales y datos no ordenados. Aplicaría esta fórmula. Como el n es 7, que es menor que 30, entonces ahí tengo el cuidado de poner 7 menos 1. En cambio acá voy a poner 7. ¿Ok? Si estos datos fueran 35, entonces en vez de n menos 1, trabajo con n, con los 35. ¿Está entendido? ¿Está entendido aquí? Sí. Ya. Ustedes se preguntarán por qué es esto. Bueno, esto es una cuestión de que lo vamos a explicar rápidamente. Ojalá puedan, no es ojalá, es muy posible que se comprenda bien. ¿Qué hemos dicho cuando trabajamos con datos de una población? El resultado es una verdad cierta, ¿no es verdad? Es una verdad cierta. O sea que de mis 7 alumnos que tengo en total, utilicé las 7 calificaciones y obtuve un promedio de 70. Ese es un parámetro, habíamos dicho, ¿no? Se recuerdan las clases anteriores, ¿no? ¿Verdad? Es un dato cierto. Yo con 100% de seguridad les digo que el promedio de mis alumnos es 70, porque tomé mis 7 alumnos, que es el total de alumnos que tengo en algún grupo. Pero si estoy trabajando con muestra, digamos que son 74 alumnos y solamente trabajé con 7 de ellos, esa es una muestra. El resultado que yo obtenga, puedo obtener 70. Ese resultado es un estimador. Tengo yo una probabilidad de error o una probabilidad de certeza de utilizar ese valor como representación de todo el curso. ¿Ya? ¿Está entendiendo? No tengo una certeza 100%, como es el caso de acá.
Aquí hay una probabilidad de que no sea cierto que 70 el promedio representa la nota del promedio de todo el curso. ¿Está entendido? Entonces, estos son estimadores, estos son parámetros. Esto es parámetro, esto es un estimador. En este caso, ustedes van a ver en estadística 2, en inferencia estadística, que inferencia quiere decir trabajar de lo particular a lo general. Y se maneja mucho el trabajo de muestras, con datos de una muestra, ¿no? Por el hecho de que eso nos permite hacer diferentes investigaciones que a veces es imposible, digamos, levantar la información de toda una población por el tamaño, por el tiempo, por el dinero que cuesta levantar el tamaño de una población. Se puede trabajar con una muestra. Pero al trabajar con una muestra en inferencia estadística, uno determina o calcula los errores, las probabilidades de errores que puede cometer. Pero en resumen, si estoy trabajando con muestra, el valor que obtenga de cualquier digamos, medida que esté de tendencia central o de dispersión es una estimación del verdadero valor de la población. ¿Ok? Entonces, como se trabaja mucho con el método, digamos, inferencial, trabajo de una parte para generalizarlo hacia un todo, entonces estamos hablando de estimadores. Y en estadística 2 van a ver ustedes cuáles son, y se va a demostrar matemáticamente cuáles son las cualidades que debe tener un buen estimador. ¿Ya? Y dentro de las cualidades que tiene que tener un buen estimador, es de que ese estimador no tenga sesgo, ¿no? ¿Y qué quiere decir no tenga sesgo? Matemáticamente no tenga sesgo quiere decir que el estimador es exactamente igual al parámetro, ¿no? Exactamente igual al parámetro. Hay toda una demostración matemática. En el caso de la media es un estimador sin sesgo, no sesgada. O sea, la media de la muestra que ustedes encuentren es un estimador no sesgado de la media poblacional. Pero en el caso de la varianza o de la desviación típica de esta medida de dispersión, el estimador, en este caso de la varianza, o vamos a ver también que es lo mismo la desviación típica, tiene un sesgo, o sea, no es exactamente el mismo valor de la varianza o desviación típica del poblacional. Y ese sesgo se lo corrige introduciendo esta corrección de n-1. Matemáticamente hay una demostración que si corregimos con n-1, entonces el valor que encontramos de esta medida de dispersión en cuanto a lo que es un estimador es exactamente igual a la medida del parámetro. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, una explicación teórica de por qué utilizamos n-1, porque estas medidas de dispersión son estimadores sesgados y el n-1 corrige ese sesgo. ¿Ok? Bueno, esto ustedes lo van a ver a profundidad en estadística 2. Bien, entonces, otra de las cosas que tenemos que recordar, tal como vimos en lo que son las medidas de tendencia central, es que cuando estamos trabajando con datos no clasificados, el XY, ¿qué nos representa el XY? Cada uno de los datos, es cada uno de estos datos, el XY, son cada uno de los datos. En cambio, cuando trabajamos con datos clasificados, el XY representa, ¿qué es lo que nos representa el XY? ¿Qué es la Cada uno de XY? los No, aquí es cada uno de los datos, pero aquí estamos ya, no tenemos cada uno de los datos, sino lo tenemos agrupados en intervalos o clase. La marca de clase, es lo mismo, ¿no? Y el FI es la frecuencia de ese intervalo. Ya conocemos la simbología, ya conocemos qué representa cada una de estas simbologías. ¿Alguien tiene alguna duda, digamos, respecto a la simbología que tenemos aquí, que ya es familiar para nosotros? Pregunta.
Preguntas, por favor, con toda confianza. Bueno, después vamos a hacer ejercicios. Siempre estamos en las clases teóricas. Vamos a hacer ejercicios como lo hemos hecho en todas las unidades hasta ahora vistas. La desviación típica o desviación estándar, ¿no? Fíjense que son 3 medidas que vamos a conocer a profundidad. Esta es de mucho uso, la desviación típica o desviación estándar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la desviación típica, lo único que se le hace es sacarle la raíz cuadrada, al colocar la raíz cuadrada acá, eliminamos esta potencia. ¿Ok? O sea que al aplicar raíz cuadrada ahí y raíz cuadrada acá, eliminamos esta potencia al 2. Y al eliminar esta potencia 2, tenemos una medida de dispersión que está en la misma unidad de medida que la media. ¿Ok? Es lo mismo. O sea, para calcular la desviación típica, podemos encontrar primero el valor de la varianza y después sacarle la raíz cuadrada a ese valor y obtenemos el valor de la desviación típica. Pero acá la tenemos formulada. Ahorita la vamos a mostrar formuladamente. Bueno, expliquemos un poquito de la parte teórica de la desviación típica. La desviación típica es de mayor utilidad y práctica, ¿no? Porque se la expresa en la misma unidad de medida de la media. Es la raíz cuadrada de la varianza, lo que habíamos indicado. Por ello, es la que mejor proporciona la variación de los datos con respecto a la media aritmética. A mayor dispersión de los datos, mayor desviación típica. Y a menor dispersión de los datos, menor desviación típica. Entonces, estas gráficas que pusimos acá deben estar representadas por la media como una medida de tendencia central y la dispersión medida por la desviación estándar, porque están en la misma unidad de medida. Ya no está elevado al cuadrado como la varianza. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es el valor central, la media, en una desviación, en una curva de dispersión o frecuencia, o curva de frecuencia. El valor central es la media y las desviaciones respecto a la media es la desviación típica. La desviación típica se mide desde aquí, desde el punto de inflexión, ¿no? O sea, cuando la curva cambia, ¿no? Cambia. Cuando la curva hace esto y esto, hay la punto de dispersión. Entonces, por ejemplo, aquí una desviación típica es de aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. ¿Ok? Estamos en la misma unidad de medida. ¿Cómo las calculamos? Exactamente igual que esta fórmula. Lo único que hacemos, vuelvo a repetir, es si aplicamos raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá, raíz cuadrada con esta potencia 2 se elimina y queda la raíz cuadrada de acá, ¿no es verdad? Entonces, eso es la fórmula que tenemos a mano. De la misma manera que para la varianza, entonces, tenemos que ver nosotros, preguntarnos, ¿los datos que estamos trabajando provienen de una población o provienen de una muestra? Y esos datos son no clasificados o clasificados. ¿Ok? Fíjense, la fórmula exactamente lo que hemos hecho es aplicar la raíz cuadrada a esta expresión y con eso eliminamos la potencia 2. Exactamente la misma. Y acá también la observación, en el denominador se mantiene el n-1, siempre y cuando n sea menor que 30. Si n es mayor que 30, entonces utilizamos n, solamente n, no n-1. ¿Alguna aclaración respecto a este formulario de varianza y de desviación típica o la interpretación que corresponde a cada una de ellas? Aló, con toda confianza, estamos en la parte teórica. Todo claro, Licenciado. Después vamos a hacer ejercicio. De la misma manera ya conocemos la simbología de cada uno de ellos, ¿no es verdad? Le ¿sí? saca la raíz a solo un
a solo ¿cómo se le puede decir? ¿A solo una parte de la fórmula o a las dos partes? ¿Cómo? Disculpe, a ver. Me refiero a esa O Sí. que está arriba con el O cuadrado. También se le pone raíz, pero después se le saca, ¿no ves? Esta Se no es le O, saca. este no es O, este es lambda. Esta es una Ya. letra del alfabeto griego. Lambda, que es la representación de la desviación típica poblacional. Sí, ¿no? pero Lambda. se le... Y ese es la representación de la desviación típica muestral, ¿no? O sea, ya habíamos dicho cuando utilizamos letras del alfabeto griego, cuando utilizamos letras del alfabeto latino. ¿Sí? ¿Qué dice? Sí. Yo me refería a que si sacándole, quiero decir, poniéndole raíz a I y al otro lado de la fórmula también ya desaparece el cuadrado, ¿o no? No, pues. No, a ver, lo que hemos hecho, volvamos atrás. Esta es la varianza. Sí. ¿Y qué es la desviación típica? Es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Si le aplicamos la raíz cuadrada, vamos a tener el valor de la varianza. Entonces, ¿no? O sea, si aplicamos aquí una raíz cuadrada, tenemos que aplicarla a ambos digamos, a ambos miembros, ¿no es verdad? Si aplica Sí. aquí la raíz cuadrada y aplica aquí la raíz cuadrada, entonces, ¿qué hace? Al aplicar aquí raíz cuadrada con este cuadrado se van y nos queda el lambda o la S solita. Y acá en el otro lado nos queda raíz cuadrada de toda esta expresión. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Ya queda la raíz al otro lado. Cla- Eso quería saber. Claro, o sea que si usted aplica, ¿no? Matemáticamente, si aplica, digamos, una de esas expresiones, tiene que aplicarlo a ambos lados. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Volvemos otra vez a repetir. Apliqué raíz cuadrada acá y apliqué raíz cuadrada acá. La raíz cuadrada acá se queda porque no hay con qué simplificarla. En cambio, la raíz cuadrada de acá se va con esta expresión al cuadrado. ¿Sí? Sí, ya. Matemáticamente, Ya, aritmética. Ok. ya. Gracias. La desviación típica, vamos a verla, digamos, el uso de la desviación típica en esta gráfica. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a interpretar? Si esta gráfica nos está representando la distribución de frecuencia de cualquier caso que estamos investigando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es la distribución de frecuencia de cualquier caso, en torno al punto central de la media, podemos interpretar las variaciones. Por ejemplo, esta distribución de frecuencia es una distribución simétrica, fíjense, porque en torno a ambos lados de este punto central, las dos áreas son exactamente iguales. Si ustedes utilizaran esto como una bisagra, así, ¿no? Como las que se ponen en la puerta y la doblan, coinciden exactamente esta área de aquí como esta otra área de acá. El valor del área que está dentro de esta curva es el 100% de los datos, ¿no? La integral de menos infinito a infinito de esta función me va a dar 1, en otras palabras. ¿Ok? 100%. ¿Ok? Entonces quiere decir que a la izquierda de este punto central está el 50% de las observaciones y a la derecha está el otro 50% de las observaciones. Ahora, aplicando la desviación típica, una desviación típica, si calculamos una desviación típica, o sea, aquí y acá, nos está abarcando el 68% de todas las observaciones. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero saber en torno al 70 de mi promedio, ¿cuál será, ¿no? Los valores extremos, tomando en cuenta una desviación típica. Si yo le resto 70 menos una desviación típica, aquí me va a dar el valor de la nota, por ejemplo, decir 50, y 70 más otro me da otro valor, ¿no? 85 por ponerle. Todo eso, yo digo, entre 55 y 85 está la nota del 68.2% de mis alumnos. ¿Ok? De esa manera la interpretamos. Ahora,
Si fueran 2 desviaciones típicas, abarcamos hasta aquí, ¿verdad? Se tiene el 95.4%. Si fueran 2 desviaciones típicas. O sea, de esa manera se dice. Si fueran 3 desviaciones típicas, estamos abarcando casi la totalidad de los datos, 99.7. Y si fueran 4 desviaciones típicas, fueran 99.99. Nunca va a llegar al 100%, ¿no? Porque van a ver ustedes en estadística 2 las características de una distribución normal como la que tenemos acá, ¿no? Es asintótica al eje de las X. Quiere decir que no corta el eje de las X, que va como el ejemplo dice, como las rieles del tren, paralela hasta el infinito. Nunca va a llegar al 100%. ¿Ok? No sé si está entendido entonces el uso que se le da a la desviación típica respecto a la media. Uno puede conocer, por ejemplo, qué proporción de alumnos en este caso me han sacado entre tal y tal nota. Si yo aplico una desviación, si aplico 2 desviaciones típicas entre tal y tal nota. ¿Ok? Podemos conocer los límites inferiores y límites superiores correspondientes. Es bastante utilizado en estadística 2 cuando se trabaja con límites de confianza. Ok. Bueno, yo voy a quedarme aquí en el avance teórico, porque la parte teórica siguiente es el coeficiente de variación, que voy a comenzar a utilizar ello cuando haya hecho los ejercicios prácticos de toda esta teoría de la varianza y de la desviación típica. O sea, la próxima clase es una clase donde ya vamos a aplicar los conocimientos teóricos de la varianza y de la desviación típica para calcular esos valores en ejercicios prácticos. ¿Ok? Pero si tienen alguna pregunta, por favor, háganla en este momento. ¿Tienen alguna duda de todo esto que hemos hablado? Vuelvo a repetir, es una clase teórica de varianza y desviación típica que la vamos a afianzar las próximas clases con ejercicios. No, Todo todo claro, claro. Lisa. Está claro, ¿no? Todo Bueno, claro. está comprendido. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir y también vamos a dejar de grabar para que no sea muy pesada la grabación.